Bueno, Javier, hay muy poca información para los medios de comunicación locales y me imagino que también para los extranjeros con relación al mecanismo de diálogo que se está utilizando desde ayer en la República Dominicana para mediar en el conflicto que se vive en Venezuela. Antes de ayer, a través de una nota de prensa enviada por la Cancillería, se dio a conocer que se iba a comenzar un proceso de conversaciones con la asistencia del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y del gobierno dominicano para buscar una salida a la crisis que se vive en Venezuela, en la que el gobierno y la oposición han estado enfrentados en los últimos años, pero sobre todo una crisis que ha aumentado en este último año, llevando prácticamente a la ingobernabilidad esta nación con la que República Dominicana tiene muy buenas relaciones. La situación interna de Venezuela ha provocado incluso la salida de muchos de sus nacionales a otros países de la región, incluyendo República Dominicana, que ha estado recibiendo en los últimos meses a una cantidad importante de venezolanos que hoy en día están trabajando en diferentes áreas en nuestro país. Cuando digo que ha habido mucho hermetismo es porque desde mediodía de ayer se pudo tener acceso a representantes del gobierno de Venezuela. Esa delegación está encabezada por la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, quien fue la canciller de este país. También el alcalde de la ciudad de Caracas, Jorge Rodríguez, quien coordina la delegación, y el embajador ante la ONU, Roy Charleton Matos. Ellos ofrecieron una rueda de prensa donde manifestaban su posición de venir con los brazos abiertos a República Dominicana en busca de que este diálogo fuera posible. Sin embargo, había sido difícil incluso poder constatar si la oposición había llegado al país o no. Eran poco más de las 4 de la tarde y todavía los medios de comunicación no tenían ni siquiera la certeza de que esa delegación de la oposición estuviera aquí. Más temprano, durante la jornada de ayer, el presidente, bueno, uno de los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, que a su vez es el presidente del Parlamento, Julio Borges, había puesto unos tweets indicando que el diálogo no iba a ser posible si el gobierno venezolano no retornaba al reconocimiento de las instituciones que están establecidas en la Constitución. Y es que debemos recordar que tras la instalación de la Asamblea Constituyente, el Parlamento prácticamente ha sido abolido. Un Parlamento que está encabezado por representantes de la oposición y que tiene una mayoría opositora y que hoy en día está relegado a un segundo plano tras el establecimiento de esa constituyente. Esos tweets generaron incertidumbre porque los medios no sabían si estaban aquí los representantes de la oposición o no, hasta que alrededor de las 6 de la tarde se pudo dar cuenta la prensa nacional del traslado del presidente Danilo Medina hacia Cancillería. Allí se había trasladado también el canciller Miguel Vargas Maldonado, la delegación del gobierno, y entonces se pudo confirmar la participación de algunos representantes de la oposición, entre ellos el mismo Julio Borges, Eudoro González, Luis Florido, Timoteo Zambreno y el negociador Gustavo Velázquez, según reportan varios medios escritos. Las expectativas están ahí, hay un espacio abierto de diálogo, según lo que ustedes han podido escuchar en nuestro resumen informativo, donde el presidente Danilo Medina dice que se dio un primer paso, un primer encuentro, pero es a partir de hoy cuando se sabrá hacia dónde llegará ese diálogo, si es que se puede establecer un calendario de conversaciones que permita ir estableciendo también pasos importantes que consideren ambas partes que se podrían dar para buscar una salida a la crisis interna de Venezuela. Exactamente, este proceso que inició ayer, que después de toda esta situación que inicialmente se dio, se esperaba que en la mañana pudiera comenzar este diálogo, hubo muy poca información. Se hablaba incluso de la posibilidad de que se abortara este proceso y posteriormente se pudo generar un proceso general de intercambios que duró alrededor de 5 horas y que, como tú señalas, continuaría el día de hoy a partir de las 9 de la mañana. Bueno, hay que ver porque mientras que el partido político oficial, el chavismo, el régimen
venezolano habla de diálogo, todavía la oposición de este país, representada por la Mesa de la Unidad Democrática, no habla en sí de diálogo, sino de una especie de acercamiento que permita, un canal que permita explorar las condiciones que la oposición entiende deben darse para que exista ese diálogo. Es como un acercamiento preliminar o una conversación preliminar donde la oposición está exigiendo esto que tú señalas, Amelia, de la vuelta a la institucionalidad afectada en Venezuela durante los últimos meses, y hay dos solicitudes muy concretas, dos condiciones muy concretas que está planteando la oposición para que sea posible este diálogo. Una de ellas tiene que ver con el establecimiento de un calendario electoral que implique este calendario la fecha de las elecciones, el identificar y poner claramente la fecha en la que se pueden hacer las elecciones generales o las elecciones presidenciales en Venezuela, que hasta hace meses ya estaba los distintos actores convencidos, conforme a lo que establece la legislación de Venezuela, que estas elecciones se iban a realizar el próximo año, en el 2018, pero dado toda la situación que se ha dado, que se ha generado en este país, el proceso que implica la elección e instalación de una asamblea constituyente que está en estos momentos funcionando y cambiando y tomando decisiones sobre el régimen político y sobre otros aspectos que tienen que ver con la Constitución en términos generales. Pero hay dudas de que se puedan hacer unas elecciones presidenciales como estaba programada para el próximo año, y por eso la oposición está exigiendo ese calendario como una de las condiciones para profundizar el diálogo. Y la otra condición, otra condición, es la que tiene que ver con la libertad de los presos políticos que aún continúan en este país, de dirigentes de la oposición que han sido encarcelados por el régimen chavista. Habría que ver qué tanto se avanza el día de hoy en estos acuerdos y en estas condiciones que la oposición está demandando, y bueno, desde el gobierno sí existe un gran interés de que este diálogo pueda avanzar. Por lo siguiente, algunos medios internacionales han estado señalando que el gobierno de Maduro en Venezuela está muy preocupado por las presiones internacionales y fundamentalmente por la posición que ha asumido la Comunidad Europea, la Unión Europea, más recientemente indicando que de no haber una salida a la crisis política, económica y social que vive este país, pues la Unión Europea se sumaría a sanciones que otros países del mundo, en el caso específico Estados Unidos, está poniendo a Venezuela. Y Venezuela no está en la disposición de que desde Europa también haya sanciones frente a este país, y por eso un interés, el gran interés del oficialismo en que haya un canal de diálogo. De todas formas, ojalá que este diálogo pueda avanzar y pueda prosperar, porque la única salida que tiene Venezuela a su crisis política, a su crisis económica y social que ha implicado escasez, inflación elevadísima en este país o procesos de migración muy altos, la única salida es el diálogo, es acuerdos entre el gobierno y la oposición para ver qué respuesta se da a esta lamentable situación que está viviendo Venezuela en estos momentos. Bueno, vamos a ver qué pasa a partir del día de hoy. No se ha dicho por cuánto tiempo se desarrollarán estas conversaciones en nuestro país. Como dije, la información ha sido limitada. Todos sabemos que el presidente Danilo Medina no suele hablar mucho, da 2 o 3 respuestas breves y se va.
está ausente en esa conversación, por lo menos ayer no se le vio, al expresidente Leonel Fernández, quien estuvo cierto. mediando junto a José Luis Rodríguez Zapatero en este conflicto, trasladándose a Venezuela en los últimos meses. Sin embargo, no participó, por lo menos no se le vio en las conversaciones de ayer. No sabemos si no ha sido invitado, porque en esta ocasión lo que se ha informado es que la invitación vino desde el gobierno dominicano y por tanto desde la presidencia de Danilo Medina, que claro, forma parte de la misma organización política. Esperemos a ver qué pasa. Mira, Javier, Amelia, hay una situación que quisiéramos compartir con los televidentes, y es un caso que nos fue presentado recientemente por una junta de vecinos en el residencial Paseo de los Llanos, o Paseo del Llano más bien, que está ubicado frente al Hospital Ney Arias Lora, en la Jacobo Magluta, la avenida Jacobo Magluta, entre Sábana Perdida y Villamella. Pues este residencial, que tiene alrededor de 600 familias que son propietarios, la gente compró su terreno, ha hecho casa en este residencial desde hace alrededor de 15 años. Y bueno, se presentó una situación donde una señora que había adquirido terreno en este residencial demandó a la empresa, a la compañía que vendió los terrenos, por una situación que se dio, que ella entendió anormal con relación a su propiedad, que era una propiedad de alrededor de 200 metros, y sometió a esa compañía ante los tribunales. Pues la decisión del tribunal fue no solo adjudicar el terreno que ella había comprado, sino todo el residencial a la señora, afectando de esta manera a los propietarios, a todos los vecinos. Pero vamos a ver la historia sobre este caso que ha preparado Johnny Ramírez. Adelante. Se trata de una sentencia dictada por la jueza Marcia Yocasta Méndez Medina de la segunda sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la provincia de Santo Domingo. O sea, una urbanización donde hay casas edificadas a esos niveles y habitándola más de 150 familias. Entonces, nosotros estamos ahora mismo en la situación de una intervención voluntaria en una demanda para conseguir la nulidad de esa sentencia que vulnera los derechos de cada uno de los propietarios de este sector. Todo comenzó cuando la compañía DIK, a la que compraron los terrenos, que hoy habitan hace varios años, fue demandada por la también adquiriente Florinda González Duarte, quien ganó la demanda y se le adjudicó la totalidad de los terrenos, unos 258.000 metros cuadrados. La compañía DIK fue la que urbanizó el terreno, nos vendió a nosotros un terreno, le quedó mal a la compradora Flora Duarte. Entonces Flora Duarte la demandó. Pero ¿qué ocurre? Demandó por 200.000 pesos y tiene como sentencia, ganó como sentencia, que le adjudicaron todo el proyecto, cuando un solo solar cuesta alrededor de 800.000 pesos. Entonces estamos diciendo que a ella le adjudicaron 230.000 y pico de metros. Nosotros fuimos a sacar nuestro título y nos dicen que ya este terreno no es de la compañía. Los residentes del Paseo del Llano acudirán este jueves ante los tribunales, donde solicitan que esta sentencia sea revocada. Que sea consciente de que si ella está haciendo una demanda por 200.000 pesos, no es justo que se le adjudique tanto terreno. En Paseo del Llano aseguran que son adquirientes legales y mostraron sus contratos de compra. Yo compré en el 2009 a la compañía que está en el Conde. Y ahora yo sé este caso que esta señora que se quiere embargar todos los solares, que eso no es justo, porque ¿cómo va a ser que yo compre un solar Alca con todo mi dinero y mi sacrificio para que mañana me saquen afuera? Nos mudamos en el 2004 y todo, y a mi esposo le entregaron el terreno cuando él terminó de pagar. Es decir, que no fue que nos mudamos, que invadimos ni nada, sino que cada uno compró.
Desde hace meses hemos acudido a la jurisdicción inmobiliaria del Poder Judicial para obtener respuestas de este y otros casos, pero ha sido imposible. Nadie quiere hablar y nos remitieron al Departamento de Relaciones Públicas, que hasta el momento no da respuesta. Junior Ramírez, El Día. Óyeme, impresionante eso. O sea, Es decir, la señora demandó por su terreno, de 200, por su solar de 200 y agarran y le metros, dan toda la urbanización. Y le dan la urbanización. Pero lo que hay es que investigar. Hoy obviamente van a los tribunales. ¿Qué juez emitió esa sentencia? 1, 2. Tal y como dice Junior, desde hace meses que estamos tratando de obtener algunas informaciones adicionales relacionadas con la posibilidad de que se estén emitiendo títulos irregulares como con los sellos originales de la jurisdicción del área inmobiliaria del país, así que del registro de títulos. Como si fueran títulos normales, salen como se hacen las cédulas duplicadas. Ajá. Como se denunció en algún momento que Figueroa Agosto tenía cédulas falsas porque tenían datos que no eran los suyos, pero que salían directamente de la Junta Central Electoral, y por cierto nunca se condenó a nadie, ni se sometió a nadie a la justicia por hacer este tipo de fraude al Estado Dominicano. Pues en esta ocasión, desde hace meses, estamos tratando de investigar, dándole seguimiento a varios títulos de propiedad que han sido emitidos con los sellos y todo del registro de títulos. Claro. Y hay demandas en los tribunales por casos como estos, donde dueños de los terrenos dicen, pero es que yo no he vendido, y aparecen actos de ventas que no son reales. Y ha sido un poco difícil obtener toda la información que se ha buscado. Vamos a darle seguimiento a este caso porque la denuncia que hacen estos vecinos es importante. Grave, porque se trata de una decisión de un tribunal. Y bueno, y lo conversábamos ahora fuera de cámara, un tribunal no se puede equivocar de esa manera, asignándole la propiedad de todo el residencial a una señora. Y lo que es más, nosotros recibimos información de miembros de la Junta de Vecinos que nos decían que ya los abogados de la señora que ganaron el caso, a la que se le asignó toda la propiedad del residencial, que comenzaron a ponerse a vender. Comenzaron a ponerse 20. Y le dijeron a la gente de la comunidad que no se preocupen, que ellos les pueden vender otra vez los terrenos de los que ellos son propietarios desde hace más de 10 o 15 años. Vamos a darle seguimiento a este caso porque sin dudas, y no es la primera vez en torno a propiedad de terreno, en muchos residenciales y lugares del país hay una mafia operando que saca beneficios cuantiosos. Y habría que ver las razones por las que esta señora hizo la demanda a la inmobiliaria. Lo que no puede ser es que el resultado final de su ganancia de causa sea limitar los derechos de cerca de 600 familias que viven allí, que han estado pagando sus terrenos y algunos de los cuales incluso están ya en el proceso de sacar el título de propiedad. Le daremos seguimiento al caso.